Se nos dice que el canon del Antiguo Testamento está incompleto, falta de sabiduría, que ciertos libros pertenecen al Antiguo Testamento y arbitrariamente en alguna ocasión se sacaron. Libros como Enoc, Sabiduría Judith y hasta los Macabeos. La pregunta a contestarse en esta ocasión es: ¿tenemos nosotros el canon completo del Antiguo Testamento? Más aún, ¿qué canon y qué criterio se utilizaba para la creación del canon del Antiguo Testamento? Hoy, en nuestra clase de bibliología, estaremos hablando sobre la historia del canon del Antiguo Testamento. Saludos, bienvenido a otra clase de bibliología. Yo soy su maestro Eliezer de León. Te invitamos a que no tan solo veas este video, sino que también lo tomes con el fin de obtener tu certificado. Inicia desde el principio con la primera clase. Suscríbete a nuestro canal. Si es de tu agrado, si las clases son de tu agrado, dale un me gusta, dale a la campanita con el fin de recibir las notificaciones de los futuros contenidos que su canal, el Teólogo Bíblico, estará proveyendo para usted. También te invitamos, si gustas bendecir este ministerio, en la descripción de este video les des al enlace de Patreon y de esa manera puedas bendecirnos. Muchas gracias. La canonicidad del Antiguo Testamento es un tema muy debatible. En esta ocasión estaremos enfocándonos en el criterio cristiano de la canonización del Antiguo Testamento. Y luego estaremos presentando otra teoría o una idea que es la más mencionada en los ámbitos de erudición concerniente a la canonización del Antiguo Testamento. Para iniciar, debemos entender de que ya al llegar al Nuevo Testamento, se consideraba al Antiguo Testamento como palabra inspirada por Dios. Uno de los versos más famosos que tenemos en referencia a esto es el de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y el verso 17. Allí leemos: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Obviamente, cuando el apóstol Pablo escribe este verso, se debe de entender que las escrituras a las que él se está refiriendo son las escrituras del Antiguo Testamento, las que existían y eran comúnmente aceptadas por ellos como palabra de Dios. Jesús también entendió el Antiguo Testamento como palabra de Dios. En el libro de San Juan, capítulo 10, Jesús tiene un altercado con los religiosos judíos. En el versículo 35, en la segunda sección, Jesús dice estas palabras: y las escrituras no pueden ser quebrantadas. Si no pueden ser quebrantadas, pues es porque son verdades, porque son las verdades que vienen de Dios. También encontramos nosotros en Lucas capítulo 24, en el versículo 24, lo siguiente: y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese
todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En esta ocasión, en Lucas 24:44, el Señor Jesucristo, después de la resurrección, les dice a sus discípulos que todo lo que Él pasó estaba previamente profetizado. Y aquí nosotros encontramos una división en tres de las Escrituras. Jesús le llama Moisés, equivalente al Pentateuco, los profetas, los mayores y menores, y los salmos, equivalente a todos los escritos. Entonces, cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, de parte del apóstol San Pablo, y más importante aún, de parte de nuestro Salvador Jesucristo, encontramos que ya había una percepción clara de que el Antiguo Testamento era palabra de Dios, palabra inspirada por Dios, inquebrantable. Ahora bien, ¿cuál fue el criterio utilizado para descubrir que esos libros eran palabra de Dios? Número 1. Si un libro fue revelado por Dios, entonces su contenido era autoritativo y por lo tanto divino. Si el libro fue revelado por Dios, es inspirado por Dios y por lo tanto su contenido es verdad y es parte del canon de las Escrituras. La pregunta sería, ¿cómo identificarían ellos esto? Pues lo identificaban, número 1, porque algunos de los libros claramente dice quién los escribió. Simplemente basta leer el libro y de esa manera el lector descubre automáticamente que el libro fue escrito por quien lo escribió, bajo cuáles circunstancias, al analizar el contenido del libro, y de esa manera puede descubrir su procedencia. Pero también se entendía que el discernimiento del Espíritu Santo guiaba al pueblo de Dios a identificar la voz de Dios en el escrito. Por ejemplo, en San Juan capítulo 10, versículo 24, Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Le siguen porque conocen la voz del Salvador. De igual manera, el que está conectado con el Espíritu de Dios puede discernir que la voz en el libro viene del mismo Espíritu y que por lo tanto es palabra de Dios. Entonces, tan pronto como aparecía un libro, se entendía que dicho libro era divino, si en efecto su contenido así lo representaba. Tenemos nosotros algunos ejemplos de medidas tomadas por los judíos que daban a entender que ellos percibían dichos escritos como palabra de Dios. Por ejemplo, la Biblia nos dice que la ley de Dios estaba incorporada a el arca del pacto. Pero no tan solo eso, sino que el rey estaba supuesto a tener una copia de la ley y los sacerdotes estaban supuestos a leérselas al pueblo. Pero va más allá. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, versículo 6 en adelante, estas son las palabras de Moisés. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estará como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La palabra de Dios debía de estar presente en su pueblo. Por lo tanto, iba a ser de fácil acceso e identificación por ellos.
Número 2, las palabras de los profetas se entendían ser autoritativas. Los profetas demandaban de obediencia y prometían calamidad por la desobediencia a su palabra. De hecho, si las profecías expuestas se cumplían, se entendían que venían directamente de Dios. A las profecías ser escritas, entonces son palabras de Dios escritas. Y de ahí viene este concepto de que el contenido de los libros proféticos son palabras de Dios. También Dios proveyó los libros. Y estos se reconocían como divinos porque contenían un cuerpo orgánico en su contenido textual y por lo tanto así fueron aceptados. Cuando se analiza el contenido de estos libros, la presencia divina de Dios se puede palpar. Ahora bien, ¿a qué se debe que nosotros como creyentes aceptamos el Antiguo Testamento como palabra de Dios inspirada por Dios y divina? Específicamente los libros que tenemos. Podrás entender que así lo reconocía Jesucristo, y para nosotros esta es la principal evidencia de que tenemos los libros correctos, las citas que Jesús hizo y la forma en que los trataba da a entender que eran percibidos como divinos y los libros correctos. Entonces tenemos el testimonio de Jesús del Antiguo Testamento, pero también tenemos el hecho de que entre Jesús y los escribas y los fariseos y los saduceos y los herodianos y cualquier grupo político o religioso, incluyendo la casta intelectual, nunca tuvo un conflicto con Jesús en relación a la canonicidad del Antiguo Testamento. En otras palabras, a Jesús nunca nadie le acusó de citar de un libro que era incorrecto, que no pertenecía al Antiguo Testamento. Esta fue una discusión, una pelea, un pleito que nunca pasó porque había unanimidad en este punto. Pero también es importante reconocer que en el Antiguo Testamento, opuesto a lo que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, nunca hubo un concilio para determinar cuáles libros verdaderamente fueron inspirados por Dios. Entendiendo que ningún concilio causó que un libro sea inspirado o no. Lo único que hicieron, como vimos en la clase anterior, fue oficializar lo que ya se había entendido. Algunas consideraciones que se deben tener en relación a este punto de la canonicidad del Antiguo Testamento. El canon del Antiguo Testamento estuvo cerrado durante la época del Nuevo Testamento. En otras palabras, cuando nosotros llegamos al libro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ya se habían entendido con claridad cuáles eran los libros que pertenecían al Antiguo Testamento. Esto se hace bastante claro. De hecho, Josefo, un historiador judío, escribiendo a finales de la era cristiana, antes del primer siglo, contemporáneo de los apóstoles, escribe y dice que ya para la época de Esdras, la palabra de Dios estaba completa. Esto los encontramos en su escrito titulado Contra Apio, capítulo 1, verso 8. Dice él entonces que ya para el año 430 por ahí, ya el Antiguo Testamento estaba cumplido, completo en su totalidad. Podemos nosotros entender que todo el canon del Antiguo Testamento estaba completo siglos antes de Jesús. Otra razón va más allá del testimonio de Josefo. Por ejemplo, Ptolomeo II de Egipto fue quien comisionó
En el año 250 antes de Cristo, la traducción del Antiguo Testamento hebreo, del texto hebreo a griego, trayendo como resultado lo que hoy nosotros llamamos la Sextuaginta. La Sextuaginta contenía todos los libros que nosotros en la actualidad tenemos, dándonos a entender que ya para el año 250 antes de Cristo el canon estaba completo y así se entendía. También tenemos nosotros el escrito de un personaje llamado Jesús ben Sirach, quien escribió un libro titulado Sabiduría, que a propósito está incorporado en la Biblia de los católicos. En este documento, escrito por ahí del año 135 antes de Jesús, en la introducción del libro, hablando de su abuelo, Ben Sirach dice que su abuelo era adiestrado en el estudio de la ley, los profetas y los escritos, haciendo entender que obviamente todos estos ya existían cuando él escribió su libro Sabiduría. En relación al testimonio de Josefo, el historiador judío, como habíamos mencionado, él y de hecho va más allá y clasifica los libros del Antiguo Testamento en 3 porciones. Nota que esas 3 divisiones ya la había mencionado Jesús, la encontramos nosotros en el libro escrito por Ben Sirach y en esta ocasión por Josefo mismo. Dice él que habían 5 libros escritos por Moisés, lo que nosotros llamamos el Pentateuco, 13 libros proféticos o históricos y 4 libros de sabiduría o poesía. Obviamente la clasificación de los libros es diferente. De hecho, el texto judío divide el Antiguo Testamento diferente a como nosotros y tienen menos libros que nosotros, pero en esencia tienen los mismos libros, solo que los dividen de forma diferente. Y aunque Josefo tenía algunos problemas con algunos libros, en esta ilustración, en su escrito contra Apio, capítulo 1, versículo 8, un escrito realizado en el año por ahí 90 después de Jesús, nosotros vemos que ya la clasificación estaba hecha. Se conocían los libros como palabra de Dios e incluso aquellos libros que muchos piensan deben de estar ahí, aunque algunos fueron escritos un par de años o algunos incluso un par de siglos antes de Jesús, fueron escritos mucho después de Malaquías y estos libros en sí nunca pretenden ser inspirados, conteniendo errores y cosas por el estilo. Esta es la forma en que como cristianos entendemos el Antiguo Testamento llegó a nosotros, su canonización. Sin embargo, hay otros que piensan diferentes. Este punto de vista rechaza absolutamente todo lo que acabamos de decir y busca entender por qué algunos de libros que de acuerdo a su percepción merecen estar en el Antiguo Testamento no lo están. El que inició este movimiento se llama Herbert Ryle, quien buscó o divisó 3 fases en la creación del canon del Antiguo Testamento. De acuerdo a Ryle, la primera fase fue la fase del antecedente literario del Antiguo Testamento. Es aquí entonces en donde se busca fuentes para la creación del Antiguo Testamento. Y aquí Benhausen, en los años 800,
trae una teoría en donde en el Antiguo Testamento, particularmente en el Pentateuco, tenemos diferentes fuentes, posiblemente ninguna de ellas escritas por Moisés. De hecho, de acuerdo a Benhausen, casi todo esto fue escrito durante el tiempo del exilio y hay diferentes materiales escritos, algunos por sacerdotes, otros por unas sectas que él le llama los eloginistas, otros los yavistas, entre otros. Los deuteronomistas es otro grupo que Benhausen menciona. De acuerdo a esta teoría, entonces, se busca ver los antecedentes, las diversas fuentes incorporadas de acuerdo a ellos a los escritos. Por ejemplo, de aquí es que algunos van a decir que el libro de Isaías no fue escrito por Isaías, sino por diversos grupos. Tenemos un grupo que le llaman el de Isaías y el otro es el Deutero-Isaías y el otro es el Proto-Isaías. Y de hecho hay un montón de escritos diversos que eventualmente formaron lo que hoy llamamos el libro de Isaías. La alta crítica textual tiene su raíz en esta teoría de Herbert Ryle. Segundo punto o fase de la creación del canon, de acuerdo a Ryle. La redacción de los libros del Antiguo Testamento en su forma actual. ¿Qué causó que el libro terminara siendo como está? Y en tercer lugar, la selección de estos libros para incorporarlos al canon bíblico. ¿Qué motivó a los que lo incorporaron a incorporarlo? ¿Y por qué rechazaron algunos otros? Esta gente entiende que lo que prima en todo el Antiguo Testamento, la parte más importante es el Pentateuco. Dicen ellos que el Pentateuco fue aceptado como palabra de Dios e inspirado después de que Nehemías llegara de la deportación. Y en el libro de Nehemías capítulo 8, Esdras, al leer la ley, la canoniza en Nehemías capítulo 8. Pero de acuerdo a esta gente, el Pentateuco surgió ser insuficiente y había necesidad de incorporar otros materiales folclóricos e históricos al canon. Y es aquí entonces en donde incorporan los profetas y los escritos. En esencia, esta gente que rechaza lo que nosotros aceptamos como cierto, piensan que el canon bíblico del Antiguo Testamento fue formado durante y después de la deportación a Babilonia. De allí descubren el Pentateuco, crean e incorporan los profetas y los escritos. El problema de esta teoría es que sobreabunda, está tan repleta de especulaciones sin fundamento alguno, que constantemente se viven contradiciendo el uno al otro y desacreditando el uno al otro. Porque como no hay evidencia tangible de absolutamente nada de lo que acabamos de decir, ¿cómo pueden sustentar sus teorías? Sin embargo, nosotros creemos precisamente lo que Jesús nuestro Salvador nos enseñó. Que el Antiguo Testamento es palabra de Dios inquebrantable. Que tanto la ley como los profetas y los salmos o escritos contienen y son las palabras de Dios. Y que como Pablo enseñó es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, para que toda persona, el hombre de Dios, sea enteramente preparado y perfecto para toda buena obra. Le hemos hablado sobre la forma en que se canonizó o por lo menos se descubrió el canon del Antiguo Testamento. Hemos hablado de la razón por la que así lo aceptamos. También presentamos la teoría diferente, en donde se rechaza lo que creemos y se presenta una opción, la cual nosotros rechazamos por ser altamente especulativa y sin fundamento alguno. Al nosotros entender esto, al aceptar lo que primeramente hemos presentado, usted puede estar seguro que tenemos en el Antiguo Testamento la palabra de Dios.
La próxima lección estaremos nosotros hablando de por qué hay ciertos libros que no están en el canon del Antiguo Testamento, sin embargo, sí están en la Biblia que algunos otros utilizan. ¿Por qué razón varían estas versiones? ¿Por qué razón tenemos nosotros los cristianos ortodoxos tienen más libros que los protestantes? ¿Y por qué la Biblia católica tiene más que los protestantes? Este será el contenido y el punto de la siguiente lección. Agradecemos que hayas estado con nosotros en este día. Esperamos que la clase de hoy te sea de bendición. Si este es el caso, dale un me gusta y compártelo con alguien que entiendas puede beneficiarse. Si no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos a que lo haga. Recuerda realizar la tarea que corresponde a este video, la cual se encuentra en nuestra página seminarioelteologobiblico.org. Realiza todas las tareas y al final te estaremos entregando tu certificado. Yo soy tu siervo, Eliezer de León. Muchas gracias y Dios te bendiga.